José, ¿cómo estás? Bien, Isel, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Podrías platicarnos un poquito de ti, por favor? Sí, claro, sí, claro. Mira, mi nombre es José J.B. Villegas Manso, soy psicólogo educativo, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. He trabajado en centros de integración juvenil, en algunos albergues con personas migrantes, y mi principal trabajo ha sido hacer talleres sobre habilidades sociales, manejo de las emociones y talleres para padres, y he trabajado con personas con problemas de adicciones. También para ellos doy estos mismos talleres y algunos otros. Me puedes encontrar en Facebook como SciEdu, José JB, y como Jayco Sodata. En estas páginas puedes encontrar más información sobre mí, sobre mi trabajo y algunos otros datos que pueden ser de interés para mucha gente. Ok, muy bien. Pues yo también me presento, mi nombre es Itzel Roque, soy psicóloga, me pueden encontrar en Facebook, ahí publico posts sobre el desarrollo infantil y bueno, ese es mi primer objetivo. También brindo talleres de acuerdo a las necesidades del niño y esta ocasión quise compartir este tema contigo, el cual vamos a hablar de un tema basado del psicoanálisis, que es el desarrollo psicosexual de Simon Freud. Bueno, Simon Freud consideró que los niños también tienen elementos sexuales, pero que el fenómeno de sexualidad infantil no debe de interpretarse como sinónimo de genitalidad adulta, que es el caso de consolidar el coito y la reproducción, sino la de sentir placer en ciertas zonas erógenas del cuerpo, que son principalmente la boca, ano y genitales. Estas etapas van y vienen dentro de toda nuestra vida, así lo dice Simon Freud, y la primera es la etapa oral. Sí, mira, la etapa oral va de los 0 a los 18 meses. En esta etapa el niño comienza a conocer su mundo a través de su boca, y la zona de mayor sensibilidad es donde siente placer, es su boca, su lengua y sus dientitos cuando ya le empiezan a salir. Uh -huh. La parte esencial es cuando ocurre el destete, es cuando dejan de amamantarlos. Esto es importante porque en este proceso, cuando se lleva de manera tranquila, de que el niño grande tenga una personalidad más abierta, más tranquila. Lo contrario, que es lo que ocurre cuando se da un destete brusco o presionado por los padres, la mamá o X personas, es que el niño da una personalidad dependiente, o sea, de grande, empieza a tener necesidades de satisfacer su persona con otras personas, o con el uso de algunas sustancias o alguna otra cuestión. Esto les hace que sientan que no son felices al no tener esta parte, o sea, les genera una dependencia. Sí, claro. Ok, muy bien. La siguiente etapa es la anal, que está dentro de los 18 meses a 4 años aproximadamente. La zona erógena se va a encontrar focalizada en el ano. En esta etapa, el niño va a adquirir mayor control de esfínter, cuyos músculos le van a permitir retener y expulsar las heces fecales, el cual no siente ningún tipo de asco, al contrario, hasta puede jugar con su popó y bueno, también lo puede utilizar para como un regalo o agresión hacia los padres, por ejemplo, así de, papá, aprendí a ir al baño sin problema o me hago donde sea. Y pues va a comenzar a aprender nuevas normas sociales y el proceso de su independencia va a empezar. El niño va a descubrir también el poder que le otorga el control de su cuerpecito, el dar o no dar. En esta etapa, pues el niño se va a estreñir mucho, el cual es importante motivarlo a dejarlo a que saques la popó, ya que, pues según Simon Freud, dice que si no se puede formar una personalidad pues muy tacaña, muy coda, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta muchísimo trabajo el dar. En esta etapa el niño va a sufrir mucha ansiedad y vergüenza, ya que pues al hacerse en la cama o en la misma ropa pues es socialmente inaceptable. Es muy importante un buen acompañamiento de los padres porque de acuerdo a eso pues se va a formar una personalidad. Por ejemplo, si en los padres muy exigentes y estrictos, pues van a formar una personalidad pues muy perfeccionista, muy ordenada, muy pulcra, que es también todo lo contrario de los padres pues muy
flexibles y pasivos, pues van a formar una personalidad muy pasiva y desorganizada. Asimismo, yo considero que es importante pues que el niño esté listo, que no se le pida antes el control de esfínter o tampoco dejarlo que haga lo que sea, sino que debemos de considerar que la parte cognitiva, física y emocional se encuentre bien para poder comenzar esta etapa. Muy bien, después la etapa que sigue es la etapa fálica. Esta va de los 3 a los 6 años. En esa etapa comienza a llevarse a cabo una interacción del niño con sus órganos genitales, es donde comienza a conocer un poco más su cuerpo, principalmente estas partes. A su vez comienza a darse cuenta que existen diferencias entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. También comienza a establecerse una cierta rivalidad con el progenitor del sexo opuesto. Y inicia a formarse la preferencia sexual, esto dependiendo de con qué figura se siente más identificado, si con su mamá o con su papá. Y también se empieza con el complejo de Edipo. Ok, sí, muy bien, así es. En esta etapa, pues, como lo menciona, se va a presentar el complejo de Edipo entre los 3 y 5 años, posteriormente el complejo de castración, que es entre los 5 años más o menos. Y se tiene que establecer el complejo de Edipo para que se cierre y se estructure la preferencia sexual. Pues Sigmund Freud dice que las personas no nacen homosexuales, sino se van creando. ¿Ok? Antes de comenzar a explicar todo esto, se habla también de complejo de Edipo femenino y masculino, ya que también es común escuchar que existe el complejo de Electra, que es en el caso de la niña, pero pues esa es otra teoría, ¿ok? Entonces, regresando a la teoría de Sigmund Freud, en el complejo de Edipo, lo voy a explicar con unos dibujitos para que se entienda mejor. Y bueno, en el caso del niño, pues se va a enamorar de la mamá. Ay, ¿sí se ve? Ahí está, ¿Sí? ahí queda. Ok. En el caso del niño, pues se va a enamorar de la mamá y va a tener sentimientos de hostilidad hacia el padre. En el caso de la niña, pues se va a enamorar del papá y va a tener sentimientos de hostilidad hacia la madre. La primera relación va a ser triangular, es decir, hijo, mamá y papá, ¿no? Entonces debe de haber una buena resolución para que él no tenga problemas en sus relaciones interpersonales a edad adulta, porque si es así, pues sería, dice Sigmund Freud, habría un mal Edipo, ¿ok? Y de acuerdo a esto, pues sí, después sigue el complejo de castración, que es en el caso del niño, pues se va a identificar con el padre, pues tiene los mismos deseos de él, por ejemplo, pues que le gustan las mujeres, a lo mejor le gusta el fútbol, le gustan los carros, etcétera, ¿no? Y Así va es. a renunciar a su mamá. En el caso de la niña, pues se va a identificar con ella, a lo mejor le gusta ir de compras, a comprar su maquillaje, etcétera, ¿no? Debe de haber una sana identificación. Y va a renunciar a su padre, ¿ok? También se habla de complejo de Edipo invertido, donde da origen a la homosexualidad, ¿ok? En el caso del niño, pues va a estar enamorado del papá y va a tener sentimientos de hostilidad hacia la madre. En el caso de la niña, pues se va a enamorar de la mamá y va a tener sentimientos de hostilidad hacia el padre. Se dice que en el complejo de castración, pues hay una identificación con la mamá, en el caso del niño, porque posiblemente ella tenga un rol pues más autoritario, sea más seductora, más manipuladora, entonces en el cual pues él se identifique con ella, ¿ok? Y pues va a renunciar al padre. En el caso de la niña, pues tiene una identificación con el padre, posiblemente pues su rol sea más pasivo, a lo mejor se queda en casa o ¿sí me explicó? Entonces va a renunciar a la madre, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería lo más importante dentro de esta etapa fálica. Posteriormente viene el periodo de latencia. Sigmund Freud lo consideró un periodo
porque es muy poquito tiempo. Y aquí se va a observar una disminución de las actividades relacionadas con el erotismo y van a aparecer sentimientos de pudor, asco y aspiraciones morales, ¿ok? El cual pues van a dirigir su aspecto de querer aprender a lo mejor algún deporte o algo más intelectual. Por último, tenemos la etapa genital. Esta etapa comienza en la adolescencia y continúa en la vida adulta. Esta es la etapa final, las anteriores que se mencionaron. En esta se consigue la independencia psicosexual. Esto quiere decir que ya no depende de la identificación que tenga con el padre o la madre. En esta última etapa se manifiestan o se expresan los conflictos que no se hayan resuelto en las etapas anteriores, desde la oral hasta el periodo de latencia. Y finalmente podemos decir que ya en esta etapa es donde comienzan los anhelos de tener una pareja, de sentirse atraído por el sexo contrario o el sexo del mismo. Y esto lleva a cabo a tener una vida sexual adulta. Ok, sí, muy bien. Pues esperemos que esta teoría haya sido más clara porque sí es muy técnica y tratamos de explicar qué comportamientos pues surgen en el desarrollo del niño, ¿no? Que es muy importante para Sigmund Freud para la construcción de la personalidad y que debemos de cuidar muchísimo pues la infancia y la crianza porque pues para él sí influye muchísimo. ¿Algo más? Así es. Quiero mencionar que esta es la perspectiva que tenía Freud de un trabajo que estuvo realizado durante su vida y su etapa de psicoanalista. Debe haber teorías que estén en contra, teorías que estén a favor, pero esta es la perspectiva que él tiene. Ok, muy Entonces, bien. nada más esa aclaración. Así es. Pues muchísimas gracias por estar escuchando nuestra plática. Esperemos que les haya servido y nos estamos viendo por este medio. Nos vemos, José. Muchísimas gracias también. Hasta luego, gracias por la invitación, Itzel. Bye. Hasta luego.